Aprovechando que está aquí con nosotros Nacho González, vamos a hablar de talentos que fichó a golpe de talonario la Premier League y los acabó... y los acabó devorando. A partir de la figura de Anthony y con el Manchester United como principal protagonista en este análisis o en este tema, hoy queremos hablar, insisto, de jugadores que se dejaron seducir por la Premier, por el escaparate, por la pasta, por la oportunidad, pero con ese fichaje su carrera se complicó. Hay casos que luego han renacido y el caso de Anthony ahora está repuntando, pero es verdad que hay muchos que una vez van a un gran equipo de la Premier, entre el contrato, el salario y que pasan muchos años ahí en el limbo, Nacho, salen del mercado. Que esto es lo que viene pasando mucho en el fútbol, que acapara tanto talento, concentra tanto talento en tan pocos equipos y hace que luego pues cueste ver a un Ajax potente mismamente. Sí, además, últimamente tengo la sensación de que hay varios futbolistas que les está sucediendo eso concretamente desde la Bundesliga. Jugadores que en un contexto del fútbol alemán, de muchas transiciones, muchos goles... Timo Werner, por ejemplo. Está en mi lista, no os voy a engañar. Disfrutan mucho de un fútbol que saca a relucir todo lo bueno que tienen esos atacantes y luego en la Premier League con unas expectativas por las nubes, que también eso significa que paguen mucho dinero por ellos, claro, acaban quedándose ni siquiera a medio camino de lo que esperaban por esa inversión los clubes por ellos. Es que aquí... Yo tengo aquí una lista también larga y un poco de todo. También hay responsabilidad del futbolista, que a veces no es tan bueno como esperábamos, responsabilidad del club y también un punto de que el coste, chicos, lo decimos siempre, viene marcado no solo por la calidad del futbolista, sino por la necesidad del club comprador y la posición de fuerza del club vendedor. La Bundesliga vende caro, como por desgracia muchas veces no vende caro el fútbol español, y hemos visto muchos trasvases en ese sentido. A ver, lo que pagan por un futbolista nunca es responsabilidad del futbolista, pero sí es una mochila con la que el futbolista carga durante bastante tiempo. Esto nos lo contó en la primera pizarra de Quintana, Kepa Arrizabalaga. Es que, claro, justo, efectivamente, es una mochila que pesa durante bastante tiempo y que si no consiguen revertir la situación es que se lo recuerdan constantemente aficionados, periodistas, rivales, etcétera. Que de hecho puede ser el primer caso de esto. Sí, ahora es verdad que está mejorando, no, pero claro, en un nivel Kepa algo inferior. Claro, es que a Kepa Arrizabalaga además creo que le ha costado el estilo de la Premier, porque es un portero que me gustan muchas cosas, pero saliendo de su portería no es le pasó a De Gea. Claro, y si vemos realmente todos los porteros de la Premier League, suele gustar, a quien no le gusta, salga bien su portero debajo de sus palos, pero en el caso de la Premier se valora mucho ese perfil como Nick Pope, como el Dibu Martínez, e incluso los que no salen tan bien. Siempre pienso, por ejemplo, en Jordan Pickford, que es un jugador que deja muchas segundas jugadas, tiene dos torres delante para protegerlo bien. En el caso de Kepa, llegó un Chelsea que también estaba en cierta transición hacia, no sabía muy bien dónde, pero es verdad que como es el Chelsea de tantos valles y picos de rendimiento, te gana una Champions entre medias, pero sí que le viene bien este estilo del Bournemouth, pero también teniendo en cuenta que es un pasito más atrás. El Chelsea se le quedó, no sé si demasiado grande, diría, porque creo que no era un Chelsea fácil para un portero, pero sí que es cierto que es un buen ejemplo. Yo esto siempre lo llamo también hacer un Verón, porque esto lo hablaba siempre con un buen amigo argentino, muy fan de la Brujita, que dice, es que tras haberla roto en Parma y sobre todo en Lazio, ser un jugador muy especial, muy... A ver, es diferente, ¿no? Pero ese poder físico a lo Jude Bellingham, que junta la capacidad física, la carrocería, la técnica, la altura, la llegada, aunque en este caso llegaba un poquito menos el argentino, se va al Manchester United de Ferguson, un equipo de transiciones, de vértigo, el teatro de los sueños, paga 42 millones el United y ya está. Y ya no fue lo mismo Verón en el fútbol europeo. Es verdad que luego en Estudiantes hace alguna cosa muy, muy, muy buena, siendo muy longevo en el tiempo, pero como que se acaba ahí su trayectoria. No se recuperó, ¿no? No. Como tú de este chistaco, Miguel. Metemos Publi, ¿no? Sí. ¿Cómo reaccionas a estas cosas, Nacho? Ya lo ves, ¿no? Ya, pues yo lo que pasa es como un que... auténtico Judas. Cruzas la puerta del estudio. ¡Oh, Nahuel! ¡Oh, eres un crack! ¿Sabes lo que pasa? Que te pone al lado. Sí. Para mí estos suelen ser pildoritas. Y tú dirías, bueno, entonces lo dosificas mejor. No, en realidad el impacto es el doble de fuerte. Sí. Porque yo vivo mi día a día sin esto. Y ahora de repente me vienen estos recursos y hostia, son muy rápidos para mí ahora.
¿Qué más futbolistas tenéis ahí que os hayan venido a la cabeza? Bueno, sacamos el de Werner, ¿no? Que lo hemos comentado antes. Era un futbolista que además por perfil encajaba muy bien en el ritmo de la Premier, con la velocidad que tenía, el desmarque que siempre ha demostrado, o que demostró en su día en el Leipzig. La duda era banda o punta, ¿no? Sí, pero encajaba muy bien en los dos sitios. Y creo que al final lo recordamos más por los goles que no marcó, por los que falló, que fueron una barbaridad, que por los que sí marcó con el Chelsea. Ese camino también lo hacen Kunku, 60 millones. Es verdad que aquí también media... Es raro, ¿no? El final en Leipzig, el tema de los problemas físicos. En general a la Premier le ha salido mal comprarle a Factoría Red Bull, ¿eh? Sí. Le ha salido regulinchi. Pues está también por ahí Patson Daka, también. Es verdad. Madre mía. Qué desastre lo de Patson Daka. Terrible. Y luego yo el ejemplo más gordo que he encontrado es el de Naby Keita. Justo. Que... Sí, señor. Esta, de verdad no... O sea, porque quiero decir... la de Werner encajaba muy bien, pero Naby Keita parecía hecho para Jurgen Klopp, porque claro, ya no es ir a la Premier, es Factoría Red Bull yendo con Klopp. Justo, caía en el sitio. Y además, siempre recuerdo el mismo ejemplo, el artículo, el reportaje que hizo el New York Times sobre el análisis de datos dentro del Liverpool de Klopp. Y siempre cuentan el ejemplo de Naby Keita. Se le presentó el equipo de datos en el que Klopp confiaba a ciegas y le presentó un papel diciendo, mira, este jugador juega en Alemania, hace tic en todo lo que buscas de un centrocampista. Claro, Klopp no hacía falta ni que viese a Naby Keita, fichadlo. Y luego salió francamente mal también el caso de Keita. Yo ahí Konate es el único que ha salido bien, ¿no? Konate ha salido bien. Ahora esta temporada por fin se ha libre de lesiones. Yo de todos los ejemplos que hemos puesto en la Bundesliga, aún así, pongo el asterisco, siempre insistiré en eso, con Werner, por el Werner de Tuchel. A mí el Werner de Tuchel... Ya. No me pareció un goleador, ya, pero estoy seguro que si le preguntas a Tuchel por ese Chelsea, campeón de Europa en 2021, te dice, hacía mejores a sus compañeros. Creo que la eliminatoria ante el Real Madrid es un buen ejemplo, porque si Werner está acertado a nivel goleador, no hay eliminatoria probablemente, porque ya eso fue en el Alfredo Di Stéfano, ¿no? Era el año posterior a la pandemia, me suena que se juega ese partido en el Alfredo Di Stéfano. Bueno, es el partido de vuelta que juega Sergio Ramos lesionado, ¿no? Y Vinicius de carrero derecho. Sí, también bastante. Sí, fue una cosa increíble. Pero ya en la ida había habido mucha diferencia y Werner falla mucho, pero aún así yo estoy de acuerdo que ahí aportaba. Lo que pasa es que también es verdad que no es el tipo de delantero que tú digas, no es Roberto Firmino que si me marca 10 goles no hay ningún problema. Para que se me entienda, porque me lo había apuntado, 28 goles marca en la Bundesliga, 19-20, y desde entonces no ha vuelto a marcar ni 10 en una temporada de Liga y ha tenido oportunidad de volver al Leipzig, no le ha valido, y en el Tottenham sí que directamente ha sido un experimento fallido. Pero sí que es verdad que ese asterisco hace que al menos... Bueno, si piensas desde la cabeza del Chelsea, hombre, fue una gran inversión, pero valió una Champions. El tema con Werner es que otro día se lo leía, no recuerdo quién fue el tuitero que lo tuiteaba, parece que está como desaparecido. La gente, yo creo que para que no sigue la Premier... Por ejemplo, lo devoró. Pero la última vez que volvió a Alemania salió rebotado también. Yo creo que esperaba que hubiera alguna salida más. Por cierto, también de Factoría Red Bull a la Premier, Minamino, otro que también... Pero mira, desde un punto de vista... de rol, ¿no? Sí, de rotación... Que hay uno de la Bundesliga que supongo que lo tendréis todos. Es más claro, ¿no? A ver. Bueno, sí, claro. Jadon Sancho. Bueno, sí. O sea, para mí era un potencial Balón de Oro. Yo en mi canal de YouTube tengo Jadon Sancho. Sobre todo es que Jadon Sancho va a ganar el Balón de Oro. Bueno, el tema es que vuelve al Dortmund y está muy bien. Y se planta la final de la Champions. Sí, la temporada pasada. Pero, claro. Es rarísimo. A ver, ese también tiene que ver con la elección del Manchester United. Problemas de adaptación a su país. Es que en el caso y a Manchester, claro. A Manchester hay que readaptarse. Pero también creo que aquí tiene que ver con que elige justo un proyecto que ya no solo que estaba en constante decadencia, cambios de entrenadores y demás, luego acaba peleado con Erik ten Hag. Es que hablan mal de él, ¿no? A nivel profesionalismo. Creo que del mismo modo también en esa elección de equipo se equivoca enormemente porque el Manchester United que él vive es un Manchester United que no le viene nada bien a su estilo. De hecho, me ha ido encajando un pelín mejor en el Chelsea Enzo Maresca, pero no van a pagar lo que costaría quedarse con él, así que van a pagar para devolverlo. Van a pagar la penalización para devolverlo. Por eso digo, aquí no sabemos cómo va a acabar la carrera de Jadon Sancho, ¿no? Igual tiene algún repunte, pues míramente como la tiene Anthony. Pero claro, ¿cuántos equipos pueden pagar a Jadon Sancho? O sea, ya no es lo que el Manchester puede aceptar para venderlo. Que esto pasa un poco con el Atleti y Joao Félix. No, igual quiero venderlo, pero claro, es que no lo puedo vender por 2 millones al Spartak de Praga. Claro, ¿quién paga el salario a Jadon Sancho? Si no es el Nápoles de turno, pues vas a acabar en Turquía.
Claro. Es que es eso, estamos hablando de eso. Sí, al Y final... hay mucho nivel, Me gusta yo Nápoles insisto en como, que hay. Me gusta Nápoles como. Es que ha sonado la última, bastante. ya, pero que me gusta como la última puerta de entrada antes de llegar a Turquía. Sí, ¿vale? buena oportunidad. Te puedes ha revivido unos imaginar... cuantos, ¿eh? Sí. Bueno, de hecho, lo de Bruyne, yo quiero verlo, ¿eh? Bueno. Que he leído que De Laurentiis ha dicho ya se ha comprado una buena villa. Sí, tal. sí. Ahí hay una familia que dice, oye, 10 años en Manchester, ahora nos vamos a Italia. Pero 3 años, ¿eh? Veremos. Bueno, Y os iba a decir simplemente que en el Veremos caso algún día de Bruyne Moreno. Rosa. Bien quemado, seguro. Rosa ya lo hemos visto. Bien quemado. Bueno, por terminar con lo de Sancho, simplemente que creo que todavía tiene un contexto la Premier, lo hemos visto en Aston Villa, de equipos que tienen dinero Sí, para afrontar segundo escalón. buena parte, no digo que sea el Villa en concreto, pero hay dinero como para afrontar una cesión en la que puedas asumir gran parte de su salario. Bueno, ya os digo, es Lo que de Rashford, con el- mi sensación es que siempre se ha encontrado un United que se pensó que era una especie de extremo regateador, muy autosuficiente, y para mí es otra cosa. Jadon Sancho es un jugador que tiene más un buen ojo para ver las jugadas, totalmente. un toque sutil. era un gran regateador en el Dortmund, pero sobre todo tenía la mentalidad de un mediapunta, Sí, claro. involucrarse mucho. Es que me acuerdo mucho de hablar de él y me acuerdo que decía en todas las entrevistas que su jugador favorito, para que os hagáis una idea, época de Neymar, época de Leo Messi, su jugador favorito era Ronaldinho. Entonces, digamos que había ahí ese paralelismo. A mí el Jadon Sancho que más me ha gustado es el que en una situación compleja toma una buena decisión implicando a un compañero. Y eso es lo que muchas veces veía en el United, que lo soltaban en la banda diciendo, inventa una jugada. Haz algo. Pero a tu alrededor no vas a tener mucho. Venga, haz algo. ¿Más nombres? Yo tengo el nombre de un futbolista que debe dar gracias de haberse encontrado con Salvador Milagros. Hombre, Nicolás Nicolás Pepe. Nicolás Pepe, que son Apuntadísimo 80 kilos, estaba. Pero claro, 80 es que, kilos. aquí mi pregunta es, ¿lo devoró la Premier o no era tan bueno como en el Lille? Yo Hombre, creo que es yo un creo precio que muy inflado, ¿eh? Nunca justificó que se pagasen 80 millones. Sí, yo me acuerdo mucho de ese Lille, Jonathan Bamba, Jonathan Iconé, Nicolás Pepe, y dices, ostras, es que ninguno, eran muy jóvenes los tres Sí, sí. y ninguno... Pero ya estaba en el Trabzonspor. Ya había tocado Turquía Claro. Nicolás Pepe. Bueno, de hecho, del Villarreal, resucitado también lo de Juan Foyth. A Sí. Foyth y a Lo Celso Sí. también, que pasaron por la Premier en torno a Tottenham, que dice, bueno, ¿para qué los Es quieres? que es otro si no los entorno, pone. ¿no? O sea, es- Hombre, Foyth, piensas en Foyth en el Tottenham y es una tarjeta roja. Sí. Es básicamente era, eso. era- la era un imagen. meme, Foyth. Sí, que- sí, que- sí. Que es lo último que pensarías en el Villarreal. Sí, que era un sí, jugador sí. serio, Bueno. competitivo, sólido. Es un meme en Liverpool, el córner de Yago Aspas. Y, Hombre, a ver, es que claro, yo quiero muchísimo a Yago, pero ese correr. ya, pero quiero decir que un jugador como Yago Aspas Ya. se quede en eso, que sí, que por delante que tenía Luis Suárez y que era complicado Sterling, jugar. sí. Pero es el caso de, oye, ficho a una gran promesa y bueno, y es que no es que me dé poco, es que llega un momento en el que marginas el talento también. Esto pasa mucho también con Madrid y Barça, que a mí me fastidia un montón, porque cuando fichan a un jugador, vamos a decir, zona media alta de la liga y de repente no da... Luke de Jong. Que parece un meme Luke de Jong. Y Luke de Jong es un muy buen delantero. Sí, ¿Es delantero sí. nivel Barça? No, pero No, como no. suplente te podía cumplir, pues como te cumplió José Lu. Y si no casas bien, entras ya en el territorio ese de meme de que pareces horripilante y no lo eres realmente. De hecho, José Lu, si preguntas por José Lu en Inglaterra, Claro. te van a decir... Yo siempre he defendido la época del Newcastle en José Lu. Si en vez de José Lu se llama Joseph Gómez, da igual, como el del Liverpool, lo habrían tratado mucho mejor. Pero claro, luego ves lo que hizo en España y dices, es que no tiene nada que ver Se con me venía una cosa y a la la mente otra. todos los futbolistas, así Villarramendi o André Gómez, yendo desde Valencia y Real Sociedad hasta Efectivamente. Madrid y Barça, Total. y parecían que no... Sí, Que sí. por cierto, viniendo, quería comprobar siempre, recordaba que leí en un sitio que Yago Aspas tenía en la Premier League más córneres sacados que disparos a puerta. Me he metido en la web de la Premier a ver cuántos disparos a puerta tiene Yago Aspas en la Premier, efectivamente tiene uno. Toma. Supongo que algún córner más sacó, por tanto es una estadística que se va a quedar para siempre a Yago Aspas. Todo A ver, ¿cuántos Imaginaos, jugadores tiene ese dato? Sí, sí. Oye, ya que sacaban Naul los nombres de Foyt y Lo Celso, ojalá este contenido le llegue de resaca celebrando la conference a Johnny Cardoso. Que Bueno, Johnny vea los ejemplos de es Lo que- Celso bueno, es que el Tottenham- y pero Foyt tiene unos pero cuantos, y Johnny- diga, Tottenham no. Pero Johnny me parece tremendamente previo. El Tottenham no. El Tottenham todavía no sabemos. Bueno, el famoso verano de reinvertirlo de Bale, Sí. que llega la Mela, Sí, que llega claro. Roberto Soldado. Claro, es que Soldado tiene la mala suerte de coincidir con la irrupción de Harry Kane, pero es que Soldado parecía un meme. Sí. Y es un 9 que aquí en España ha metido de todos los colores. Claro, luego para arreglar lo de la Mela, compran a Brian Hill.
Un poco raro eso. Esa fue rarísima. La de Reguilón también. El Tottenham tiene unas cuantas de estas, ¿eh? O sea, hemos pensado en el United, pero cuidado. La de la medalla de Reguilón también, ahí verás. Sí, ¿no? Y además es un buen ejemplo porque ha estado ahí en cesiones y tal. Y, hombre, a ver, yo soy de los que cuando se le relaciona con el Madrid y tal, no sé, y digo, a ver, yo le he visto en el Sevilla, muy bien para arriba, muy buena primera parte de temporada. La primera vuelta, sí. La segunda flojete. Recuerdo que tiene un partido en el que falla tanto que sale llorando. Pero bueno, de esto de que no ves al Sevilla, le ves algún partido contra Barça-Madrid y le destacas mucho. Claro, lo que tampoco pensaba es que fuese a llegar a un Tottenham, que podía ser un salto lógico, porque estaba ya en ese Sevilla campeón de la Europa League. Es el Sevilla que gana la Europa League al Inter de Conte. Y se quede tan atrapado. De hecho, es un buen ejemplo de esto también, ¿no? Reguilón. Reguilón a mí me lo parece. Esa Premier y... Reguilón es verdad que tiene... A mí la pena que me ha dado la carrera de Reguilón es que tiene unos meses en el Brentford muy buenísimos. Buenos, sí. Y ahí es cuando yo pensaba que Reguilón, no sé luego con quién negociaría, con quién podría negociar, pero esos meses en el Brentford me dieron para pensar... Ostras, ese pasito atrás. Me pego a Thomas Frank, que es un entrenador que tiene esa capacidad para todo el que esté en su radar mejora automáticamente. Sí. Y tengo unos buenos años, además, viviendo en Londres. Al menos Mourinho le regaló un jamón. El tema es algo. Que como cuesta, una vez tú inviertes en un jugador, le pagas un buen sueldo y no te funciona, te cuesta quitártelo de encima porque no hay... Bueno, está la posibilidad de Arabia, algún mercado exótico... Pero esto lleva a equipos de la Premier a ser muy inmovilistas. Es decir, oye, yo tengo que arrear con esto y que se acabe el contrato. Hay un jugador que en su día tenía muy buena pinta y que se va a marchar libre del United, como es Víctor Lindelof. Que había codazos por Lindelof. Y es un jugador tremendamente secundario. El otro día estaba en San Mamés ahí en el banquillo y dices, ostras, Lindelof. Le pasará esto a Rasmus Højlund, porque es otro, 78 millones, tiene que me gusta mucho, sí, pero es que huele a que su historia está acabada y ya veremos si está acabada de verdad o si la va a prolongar ahí por razones que estamos contando económicas, contractuales, un tiempo. Y es verdad que también es el típico ejemplo de futbolista que si de algo no tiene culpa es del precio que pagaron por él, claro, porque realmente en el que le fichan. Su progresión, aunque en este caso está siendo una involución, pero tampoco está siendo... quiero decir, hasta cierto punto está siendo orgánico el salto a la Premier. Él no había llegado a los 10 goles en la Atalanta cuando lo fichan en Liga. Por tanto, el rendimiento va acorde a los números que había hecho. Todavía es muy joven y aquí lo que pasa es que, evidentemente, lo que le pesa es esa etiqueta a un jugador que yo sigo viendo, además, muy verde. Sí, que ya no es cuestión de puntería. Rasmus Højlund, cuando verdaderamente me preocupa es cuando le veo en la toma de decisiones, en cuando se guarda un disparo en vez de ejecutarlo, y ahí es cuando piensas, creo que falta aquí un par de cesiones como mínimo para estar preparado para esta exigencia. ¿Te acuerdas con quién lo comparaste cuando lo analizamos? Andrei Shevchenko. Bueno, otro nombre. No, espera. No, está en la lista. Está en la lista. Claro, no. ¿Shevchenko en la Premier? Sí. Os digo una cosa, no pensaba, repasando la carrera de Shevchenko para meterlo en mi lista, no pensaba que había sido un bajón tan bestia. Pensaba que la última temporada en el Milan, bueno, que... Es que se mete en el mismo saco a Ballack y a Shevchenko y no tiene nada que ver. Ballack le cuesta, pero termina siendo importante, aunque al final pues no gana como le gustaría. Pero Shevchenko es que carne de meme, lo que decíamos, un tipo balón de oro. Shevchenko pasa de 17 y 19 goles sus dos últimas temporadas en Serie A 4 y 5 en 2 cursos con el Chelsea. Tremendo. Aparte de lesiones, luego todo lo que queráis, marca 1 o 2. Claro, es verdad además que el fichaje de Shevchenko, me acuerdo también que en su época estaba muy condicionado por lo obsesionado que estaba Abramovich con Shevchenko. Quería fichar a Shevchenko como uno de sus puntales en ataque, uno de esos futbolistas que convertiría además a su Chelsea tan mediático en otro nombre más para este equipo. Pero fue, aparte de lesiones y todos los problemas acarreados por ellas, pero una decepción. Es que la relación de Abramovich con Ucrania chunga, Claro, luego aparte se torcieron las cosas. No quiero hacer ningún chiste al respecto, pero cuidado. Pero es verdad que también la Premier tiene muchos de esos casos de futbolistas que por elegir la Premier en esa etapa tardía de su carrera pierden unos años que podrían haber sido muy buenos sobre los 30 para hacer unas buenas temporadas. Falcao, ¿no? Ese perfil de delantero. Yo no quería meter aquí, por ejemplo, a Ángel Di María, que es extrañísimo lo que sucede porque la Premier no le devora. O sea, no, pero se lleva muy mal con Van Gaal. Claro, pero horrible. Que repunta rápidamente el Paris Saint-Germain y... Ahora, el golazo de Cuchara que mete no se lo quitará nadie. Oye, cuando estábamos hablando de ex de la Bundesliga que llegan a la Premier y desaparecen, a mí el caso que me fascinaba de pequeño y que desapareció... ¿De pequeño? Sí, es un jugador que pasó por el Sevilla. Extremo, muy habilidoso...
jugador muy carismático, estamos hablando de Marco Marin. ¡Hombre! El Chelsea. Madre mía. Otro para el Chelsea. Sí. Claro, Sí, cuando sí. destacan el Werder Bremen. Nah, que era increíble Marco Marin, molaba una barbaridad y desapareció. Luego, relacionado con el Sevilla, hay jugadores que el contexto Premier les sienta fatal. Uno es Ensonsi, que parecía un piernas en Stoke City, llega al Sevilla y es un jugón y ahora es campeón del mundo. Y el otro es Fernando Reges. Pero lo de Fernando fue raro, ¿no? O sea, llegó para el City, nunca fue muy importante, acabó en Turquía y de Turquía lo repesca el Sevilla. Es que hay jugadores que no están para jugar a la Premier. Lo que pasa es que vas a la Premier porque es donde mejor te paga, porque es una buena liga. Hablando de un mediocentro, yo tengo uno que creo que es muy bueno, porque además me gustaba mucho, me encantaba el Olympique de Lyon, que tenía a José Maguire, que otro tenía del Tottenham. a Caqueret. Otro del Tottenham. Espérate, que el bueno es Tanguy Ndombele. Por eso, otro del Tottenham. Claro. Pero que no era igual, porque me parece más grave lo de Tanguy Ndombele, porque al final... ya te he entendido, perdona. Sí. Son 62 millones, es 2019, y un jugador que a mí me parecía pura Premier League. O sea, un jugador algo caótico, algo desordenado, que digo, esto en la Liga se le ven las costuras. Era un poco William Carvalho vitaminado, podríamos decir. Pero es que a mí me pareció horripilante en Ndombele en el Tottenham. Y además cierta escuela Werner en cuanto a... yo sentía que la afición del Tottenham muchas veces tenía esa actitud hacia Ndombele de yo quiero apoyarte, yo quiero estar de tu lado, pero es que no me lo pones fácil. Pasas por los partidos como si la cosa no fuera contigo. De estos futbolistas que en su día también Mourinho insistió mucho en ese problema de actitud. No me gusta hablar de ese tipo de cosas que son más intangibles, pero hay jugadores que lo hacen tan evidente sobre el terreno de juego. Son intangibles, pero creo que si ves unos cuantos partidos sabes diferenciar el grano de la paja, ¿no? Eso es. Y en el caso de Ndombele era ese tipo de futbolista, que además siempre me ha hecho gracia que era el ejemplo de Ndombele de este es un centrocampista, para el que no lo había visto, siempre era un centrocampista muy físico, larguísimo recorrido, tal. Luego veías a Ndombele y decías, es otra cosa. Era William Carvalho vitaminado. O sea, Sí. Tú te adelantabas antes con Højlund, yo voy metiendo ya fichita, me voy adelantando con Mijailo. Mijailo creo que... ¿Por eso sabe algo de la sanción? Todavía no. Lo que pasa es que es un tema evidentemente complejo, así que es una cosa aún hay que esperar, pero evidentemente no ha vuelto a jugar para el Chelsea. Se hablaba de 4 años. Y ahora que mencionas a Mijailo, no olvidéis que el Arsenal se moría por Mudryk. Así que la bala esquivada es... Que sube bastante la cotización. A mí me parecía como... O sea, me gustaba el jugador y decías... Es lo típico que dices, 30 millones, 40... Claro, es que se va el doble por esto. A ver, hablando de jugadores sancionados, vamos a hablar ya de Paul Pogba. Esta no te la compro tanto. Yo también he dudado en meterlo. Esta no te la compro tanto. Yo estoy de acuerdo con Nacho. A ver, nunca fue lo que esperábamos. Eso va a misa. Decepción, de acuerdo. Pero yo valoro más a Pogba en su paso por el United de lo que le valora a la gente. Y que unos meses con Mourinho buenísimos. Ha habido temporadas con Ander Herrera de Paul Pogba que, entendiendo que es un jugador díscolo, complicado de entender, pero en contextos muy desfavorables, de verdad me parecía un virtuoso. Pero el tema es eso, el contexto desfavorable. Es decir, oye, es que Pogba, que estaba para elegir club, se vaya a un contexto desfavorable. Bueno, eso por supuesto, pero quiero decir, una vez que has tomado una mala decisión a irte al Manchester United, creo que no es un superviviente como... Cuando el concepto promesas arruinadas por la Premier, hombre, yo creo que había un Pogba superior que nunca llegamos a ver. Quiero decir, me parece me parece más cercano en ese baremo a Bruno Fernández en cuanto a categoría superviviente. Bruno es otra cosa, ¿eh? Bruno es un superviviente como no hay otro. Sí, Bruno Fernández es un superviviente que está rozando su excelencia. Creo que no podría jugar mejor en otro equipo de lo que está jugando, quizá brillar más por lo colectivo. Pogba no. Lo que pasa es que también creo que entorno desfavorable, bien. Primero, el United no parecía eso en ese momento, han pasado muchos años de aquello, y luego, a la hora de construirte esos entornos desfavorables, Pogba colabora. Eso sí, en eso sí. Igual se devoró él a sí mismo. Jugador con cuestiones... O sea, es que yo siempre lo digo, es el típico jugador. Yo cuando más le he visto rendir ha sido en Eurocopas y Mundiales, porque rendimiento en torneos cortos, enfocarse un mes de competición. Recuerdo la Eurocopa donde Francia queda eliminada, que está Miguel bárbaro. Yo lo firmaba para el Mundial de Clubes. Torneos cortos. Sí. Pero está. ¿dónde? Bueno, tiene 32 el equipos. Esperanza. Claro.
Bueno, pero igual pensabas que el Miguel. Mameloni Sundowns podía tener más espacio. Es el momento del Real Madrid. Estuvo mucho detrás. A mí solo me queda uno que es un poquito bajo el radar. Seguía mucho a Benfica en aquella época, donde además se cruza con el Sevilla un año, y Lazar Markovic a mí me parecía un superclase. Paga 20 millones el Liverpool, que tampoco es una barbaridad, pero es que... Luego al Fulham, ¿no? Si no me equivoco. Pero... bueno, es nuestros jugadores que entran categoría como quiz de Sí. que suelen decir ellos de quiz de pub, Sí. de que te dicen, ostras, Markovic, es verdad, me acuerdo de él. Es un poco esa categoría. Vimos tan poco de él que no pudimos rescatar demasiado. ¿Algún nombre más? Yo os dejo un último nombre. Es verdad que en cuanto a precio no pagaron tanto por él, pero sí se me quedó muy grabado en la cabeza cómo se destrozó la carrera Matella Kessman cuando se fue a la Premier League. Claro, Kessman venía de marcar más de 30 goles con el PSV. Era una máquina de marcar goles. Llega al Chelsea, solo un año, marca muy poquitos goles. Luego ya sabemos que llega al Atlético de Madrid, que me acuerdo aquel taconazo que le marca al Madrid, pero tampoco mucho más. Y resulta que es que, comprobando después los datos de Kessman, solo en una temporada con el Fenerbahce, ya en el resto de su carrera, Turquía. llega a 10 goles. El resto de su vida ya nunca registra dobles dígitos goleadores, y el salto realmente que le trunca la carrera es al Chelsea. Pues me gusta acabar con Matella Kessman, otro jugador de rendimiento en un torneo corto, pero que luego no pudo rendir al máximo nivel. Yo tengo otros dos para cerrar. Pero rápidos. Dos jugadores que me encantaron en el Shakhtar hace unos años, que los dos pisaban Inglaterra y los dos han estrellado. Uno es Manor Solomon, que ahora lo está haciendo muy bien en el Leeds. Sí. Lo ha hecho muy bien esta Y el temporada en otro Leeds. del United, ¿no? El otro. Y el otro es TT, que en el Shakhtar también lo hizo muy... Yo creí que ibas a hablar de Fred. Sí, Tete, el del Leicester, ¿no? TT, sí, justo. Claro, Tiene cuando sus estos torneos cortos, yo me voy a quedar con el mejor jugador joven de la Copa América 2011. Le metió un golazo de chilena al Whisper Rangers. Y le decían mal el apellido. Le llamaban Abrigo, en inglés. Yo ahora mismo estoy... Capitán del Sporting de Portugal. Coates. Vale. Está diciendo coach. Abrigos. Es Abrigos. Abrigos. Y leyenda en Portugal. Sí, bueno, es que es un jugadorazo. Me ha gustado acabar. 12 kilos pago el Liverpool. Leyenda, digo. No te lo esperabas, ¿verdad? No, sobre todo lo de los abrigos. Así es, Pizarritas.